La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el pasillo estrecho del apartamento en el barrio de Lavapiés. Madrid. María. Con el crucifijo temblando en su pecho. Acababa de echar a su hijo Alejandro de casa por confesar su amor por otro hombre, gritando que la Biblia no permitía tal pecado. Pero lo que María no sabía era que esa decisión no solo rompería su familia, sino que años después la dejaría rogando por el dinero de ese mismo hijo al que había repudiado. Alejandro, con apenas 19 años, se encontró de pie en la calle empedrada, con una mochila al hombro que contenía solo lo esencial, algo de ropa, un libro de poemas y el teléfono que vibraba con mensajes de preocupación de su amigo Carlos. El sol de la tarde madrileña caía implacable sobre su cabeza. Pero el calor no era nada comparado con el fuego que ardía en su pecho. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Había planeado esa conversación durante meses, imaginando que su madre, devota católica pero siempre protectora, entendería. En cambio, recibió un torrente de palabras hirientes: eres una abominación. No volverás a esta casa hasta que te cures de esa enfermedad. Caminó sin rumbo fijo, pasando por las plazas llenas de turistas y locales que reían ajenos a su dolor. Madrid. La ciudad vibrante que tanto amaba. Ahora parecía un laberinto hostil. Llamó a Carlos, su compañero de universidad, el hombre por quien había decidido salir del armario. Ven a mi casa, le dijo Carlos con voz calmada pero firme. No estás solo. Alejandro tomó el metro hacia el barrio de Chueca, el epicentro de la comunidad LGBT en Madrid, donde las banderas arcoíris ondeaban como un bálsamo para su alma herida. Al llegar al pequeño apartamento de Carlos, se derrumbó en sus brazos. Mi madre me odia, sollozó Carlos, con sus 22 años y una madurez forjada por sus propias batallas. Lo abrazó fuerte. No te odia a ti. Odia lo que no entiende. Pero nosotros nos tenemos el uno al otro. Esa noche, mientras yacían en la cama estrecha, Alejandro revivió los recuerdos de su infancia en Sevilla, donde su familia se mudó a Madrid cuando él tenía 10 años. Su padre había muerto en un accidente de coche cuando Alejandro era un niño, dejando a María como el pilar de la casa. Ella trabajaba como limpiadora en una iglesia, inculcando en sus hijos, Alejandro y su hermana menor, Elena, los valores estrictos del catolicismo. Dios nos juzgará por nuestros pecados, repetía siempre. Alejandro había luchado contra sus sentimientos desde la adolescencia, asistiendo a misas y rezando para que desaparecieran. Pero al conocer a Carlos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, todo cambió. Carlos, openly gay y activista en el Orgullo de Madrid, le mostró que el amor no era un pecado. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro consiguió un trabajo temporal en una cafetería de Chueca, sirviendo cafés a parejas que vivían libremente lo que él anhelaba. Pero las llamadas de su madre no llegaban, en cambio. Elena le escribía en secreto: mamá está furiosa. Dice que has elegido el diablo. Pero yo te quiero, hermano. La presión social en España, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún persistía en familias conservadoras como la suya. Alejandro sentía el peso de la culpa. ¿Había destruido su familia por ser fiel a sí mismo? Cada noche debatía internamente si volver y mentir, fingir ser heterosexual para recuperar su hogar. Pero Carlos lo convencía: la verdad es tu libertad.
No tu cadena. Pronto, la realidad económica golpeó. Sin el apoyo de su madre, Alejandro tuvo que dejar la universidad temporalmente. Carlos lo ayudó a encontrar un piso compartido con otros jóvenes LGBT, donde las historias de rechazo familiar eran comunes. Una noche, en una reunión del colectivo, Alejandro compartió su experiencia. Mi madre me dijo que preferiría verme muerto antes que gay. Las palabras dolieron al decirlas, pero liberaron algo en él. Decidió no rendirse, en cambio. Canalizó su dolor en el arte. Comenzó a pintar cuadros que reflejaban la lucha interna de la identidad, vendiéndolos en mercados locales. Su primera venta fue a un turista americano, quien elogió la profundidad emocional de su trabajo. Esto es auténtico, dijo. Alejandro sintió un atisbo de esperanza. Mientras tanto, en el apartamento de Lavapiés, María luchaba con su conciencia. Cada domingo en la iglesia, el sacerdote predicaba sobre el amor familiar. Pero ella se sentía hipócrita. He perdido a mi hijo, confesó a su amiga Pilar durante un café. Pilar, más liberal, le aconsejó, los tiempos cambian. María. Dios ama a todos. Pero María se aferraba a sus creencias, temiendo el juicio divino. Elena, con 16 años, mediaba en silencio, enviando dinero a Alejandro de su mesada. La familia se fragmentaba, cenas silenciosas. Fotos de Alejandro guardadas en cajones. María se preguntaba si su fe valía el precio de la soledad. Alejandro y Carlos profundizaron su relación, enfrentando desafíos juntos. Una manifestación contra la homofobia en la Puerta del Sol los unió más. Allí, Alejandro vio a otros jóvenes como él, luchando por aceptación. Pero el conflicto interno persistía, soñaba con reconciliación, imaginando a su madre abrazándolo. Tal vez con tiempo, pensaba. Sin embargo, una carta anónima llegó a su buzón: vuelve a casa. Pero solo si cambias. Era de un vecino devoto, instigado por María. Eso lo enfureció, decidió cortar todo contacto. No volveré hasta que me acepten como soy, juró a Carlos. Los meses se convirtieron en un año. Alejandro retomó sus estudios a media jornada, trabajando incansablemente. Su arte ganó reconocimiento en galerías pequeñas de Malasaña. Carlos, ahora su pareja oficial, lo apoyaba incondicionalmente. Pero el daño emocional era profundo, ataques de ansiedad, dudas sobre su valor. En terapia gratuita de un centro LGBT, aprendió a procesar el rechazo. El amor propio es la clave, le dijo la psicóloga. Alejandro comenzó a escribir un diario, detallando sus batallas internas. Una entrada rezaba: ¿es mi orientación un error? ¿O es la sociedad la equivocada? María, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. La salud de Elena empeoró con estrés, la niña desarrolló ansiedad por el conflicto familiar. Quiero a mi hermano de vuelta. Lloraba. María asistió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT, recomendado por el sacerdote progresista. Allí, oyó historias similares, rechazos que llevaron a suicidios, reconciliaciones tardías. Dios no quiere que suframos, reflexionó. Pero el orgullo la detenía, en cambio. Rezaba más.
pidiendo guía. La tensión en su trabajo aumentaba, rumores sobre su hijo circulaban en la parroquia. ¿Cómo educó a un desviado?, murmuraban. María se sentía juzgada. Irónicamente por la misma comunidad que la impulsó a actuar. Alejandro celebró su 20º cumpleaños con Carlos y amigos. Pero el vacío familiar lo carcomía. Una llamada inesperada de Elena: mamá está enferma. Un resfriado fuerte. Pero pregunta por ti en sueños. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Era una señal? Dudó. Pero decidió no ir. Ella me echó. Se recordó. Esa noche. Pintó un cuadro de una puerta cerrada, simbolizando su dolor. Vendió por una suma decente, invirtiendo en materiales. Su determinación crecía: construiré mi vida sin ellos. Carlos lo besó: y yo estaré a tu lado. El año terminó con Alejandro exponiendo en una feria de arte. Un crítico lo elogió: tu trabajo captura el alma rota de la marginación. El éxito inicial lo motivó. Pero en lo profundo, anhelaba el perdón materno. María, sola en Navidad, miró fotos antiguas y lloró. ¿Qué he hecho?, se preguntó. El conflicto moral la atormentaba, fe versus familia. El segundo año sin su familia fue un torbellino de logros y sombras para Alejandro. Con 21 años. Su arte florecía en las galerías de Madrid. Una exposición en el barrio de Huertas atrajo a coleccionistas que veían en sus lienzos la crudeza de la identidad reprimida. Carlos, ahora trabajando como diseñador gráfico, lo ayudaba a promocionar su trabajo en redes sociales. Eres un talento, Ale, le decía, besándolo en la frente. Pero las noches de insomnio persistían, sueños donde su madre lo abrazaba, solo para despertarse en lágrimas. La terapia ayudaba. Pero el rechazo familiar era una herida abierta. En Lavapiés, María enfrentaba consecuencias inesperadas. Su salud empeoró: hipertensión por el estrés constante. Elena, ahora 17. Se rebelaba: has destruido nuestra familia por tu fe ciega. Discusiones acaloradas llenaban el apartamento. María asistía a más reuniones del grupo de apoyo, donde padres compartían remordimientos. Uno contó: eché a mi hija lesbiana, ahora no me habla. Y yo muero de culpa. María lloraba en silencio, cuestionando sus creencias. El sacerdote le aconsejó: el amor de Dios es inclusivo. Pero el miedo al cambio la paralizaba. Alejandro conoció a otros en situaciones similares. En una fiesta en Chueca, platicó con Miguel, un hombre de 30 que había sido desheredado por su orientación. La sociedad española ha avanzado, pero las familias conservadoras no, dijo Miguel. Eso inspiró a Alejandro a unirse a un colectivo activista, organizando talleres sobre aceptación LGBT en escuelas. Su primer taller en un instituto de Vallecas fue revelador: adolescentes le confesaron sus miedos, recordándole su juventud. No estás solo, les decía, canalizando su dolor en ayuda. Carlos lo apoyaba, pero advertía: no te consumas en esto, cuida tu corazón. Una traición inesperada llegó cuando Elena, presionada por María, le envió un mensaje: mamá quiere verte. Pero solo si dejas a Carlos. Alejandro sintió una puñalada. ¿Cómo puede pedirme eso?, respondió furioso. Cortó contacto con Elena temporalmente.
sintiéndose traicionado por su propia hermana. El conflicto ético lo atormentaba, ¿debía sacrificar su amor por la familia? En una sesión de terapia. Exploró, elegir ser yo mismo es correcto. ¿Verdad? La psicóloga asintió, el amor no se negocia. María. Meanwhile. Enfrentaba presiones sociales. En la iglesia. Un nuevo párroco más conservador predicaba contra el pecado homosexual, reforzando sus dudas. Pero al ver a una pareja gay en la calle, feliz y normal, algo se removió en ella. Quizá Dios los ama así, pensó. Intentó contactar a Alejandro a través de un amigo común, pero él rechazó la llamada. La soledad la consumía, cenas solas. Recuerdos torturantes. Elena se mudó temporalmente con una tía, dejando a María en aislamiento. He perdido a ambos hijos. Se lamentaba. Alejandro y Carlos decidieron formalizar su relación con una unión civil en el Ayuntamiento de Madrid. La ceremonia fue íntima, con amigos como testigos. Te elijo a ti. Cada día, juró Alejandro. La felicidad era real. Pero efímera, noticias de la boda llegaron a María vía redes. Ella estalló en ira inicial, pero luego en llanto. ¿Por qué no puedo aceptarlo? Consultó a un terapeuta católico. ¿Quién le dijo, la fe no exige rechazo, exige amor? María comenzó a leer libros sobre teología inclusiva, cuestionando dogmas. El éxito de Alejandro creció, una galería en Barcelona lo invitó a exponer. Viajó con Carlos, disfrutando la costa catalana. Pero en una playa de Sitges, vio a una familia unida y sintió envidia. Quiero eso, confesó. Carlos lo consoló, lo tendrás. Con tiempo. Al volver, una oferta de trabajo en una agencia de arte lo estabilizó financieramente. Compraron un pequeño piso en Malasaña, simbolizando independencia. Sin embargo, la presión interna persistía. ¿Valía la pena el aislamiento familiar? María tomó una decisión controvertida, asistió en secreto al Orgullo de Madrid. Oculta entre la multitud, vio la alegría, no el pecado que imaginaba. Un cartel rezaba, amor es amor. Lágrimas rodaron, se sintió fuera de lugar, pero iluminada. Al volver, escribió una carta a Alejandro, hijo. Lo siento. Hablemos. Pero no la envió, temiendo rechazo. Elena regresó. Urgiéndola, envíala. Mamá. El conflicto moral alcanzaba un pico. Alejandro enfrentó un dilema ético cuando un coleccionista conservador le ofreció una suma grande por un cuadro. Pero con condición, no menciones tu orientación en entrevistas. Rechazó, priorizando autenticidad. No me venderé, dijo a Carlos. Esa elección lo fortaleció. Pero costó oportunidades. En una manifestación contra violencia homofóbica. Tras un ataque en Valencia, Alejandro habló públicamente, el rechazo familiar mata más que los puños. Su voz temblaba, pero resonaba. María oyó el discurso en noticias. ¿Ese es mi hijo?, susurró orgullosa y avergonzada. Decidió enviar la carta. Alejandro la recibió, debatiendo si abrirla. Podría ser una trampa, pensó. Finalmente, la leyó con Carlos.
Lágrimas, arrepentimiento genuino. Pero el daño era profundo, respondió, necesito tiempo. La tensión aumentaba, ¿podría perdonar? El año culminó con Alejandro ganando un premio local de arte. En la ceremonia, dedicó a quienes luchan por ser ellos mismos. María vio el vídeo online. Llorando. Su salud empeoraba, un chequeo reveló problemas cardíacos por estrés. Elena la confrontó, si no lo aceptas, lo perderemos para siempre. María rezó por guía, sintiendo el peso de sus elecciones. Alejandro. En su nuevo hogar. Reflexionaba, he construido una vida. Pero falta algo. Carlos lo abrazó, la familia elegida es tan válida. Pero el anhelo persistía. Preparando el terreno para confrontaciones futuras. Los años siguientes aceleraron el ascenso de Alejandro. Con 23 años. Su carrera despegó, exposiciones en Sevilla y Bilbao, donde su arte sobre identidad LGBT atrajo atención nacional. Revistas como El País lo entrevistaron, destacando su resiliencia. El rechazo me forjó, dijo, sin mencionar detalles familiares. Carlos. Ascendido en su trabajo. Planeaba un futuro juntos, viajes. Quizás adopción. Pero Alejandro luchaba con depresión intermitente, la ausencia materna era un vacío constante. En terapia. Exploraba, soy egoísta por no perdonar. María. Ahora con 55. Enfrentaba crisis financieras. Su trabajo en la iglesia pagaba poco, facturas acumuladas la ahogaban. Elena. Estudiando en la universidad. Ayudaba poco. La carta no respondida la atormentaba, intentos de contacto fallaban. En el grupo de apoyo. Compartió, mi hijo es exitoso. Pero yo lo perdí por mi fe. Otros padres la animaron, pide perdón de corazón. María leyó la Biblia de nuevo, enfocándose en pasajes de misericordia. Dios perdona, yo debo hacerlo, pensó. Alejandro recibió una invitación controvertida, exponer en una galería católica progresista en Madrid. Dudó, recordando su crianza. Es una oportunidad para dialogar, dijo Carlos. Aceptó, creando piezas que fusionaban fe y diversidad. La inauguración fue tensa, asistentes debatían, ¿puede un gay ser devoto? Alejandro defendió, el amor no contradice a Dios. Un periodista lo presionó sobre su familia, evadió. Pero el dolor resurgió. Elena. Secretamente. Visitó a Alejandro. Mamá está arrepentida. Pero orgullosa. Dijo. Lágrimas fluyeron, se abrazaron. La extraño. Pero no puedo volver a ser herido. Confesó Alejandro. Elena me dio, danos una chance. Ese encuentro despertó esperanzas. Pero también miedos. ¿Era una trampa para conversión? Carlos advirtió, protege tu paz. María tomó acción, asistió a la exposición disfrazada. Vio los cuadros de Alejandro, reconociendo su dolor en cada trazo. He causado esto. Sollozó en silencio. Al salir, lo vio de lejos, riendo con Carlos. Celos y remordimiento la invadieron. En casa. Confrontó sus prejuicios, libros sobre psicología LGBT. Documentales. La sociedad cambia, yo debo cambiar. Decidió.
Pero un infarto menor la hospitalizó. Forzando reflexión. Elena llamó a Alejandro. Ven. Por favor. Alejandro debatió horas. Ella me echó, ¿por qué ir? Carlos lo apoyó, por cierre. No por obligación. Llegó al hospital. Corazón latiendo fuerte. María. Pálida en la cama. Lo vio y lloró, hijo. Perdóname. Hablaron, ella admitió errores. Influenciada por dogmas rígidos. Te amo como eres. Dijo. Alejandro. Emocionado. Respondió, necesito tiempo para creerlo. Salió confuso. Pero aliviado. El perdón no fue inmediato. Reuniones familiares tensas siguieron, cenas donde temas LGBT se evitaban. María luchaba por aceptar a Carlos. Invitándolo torpemente. Bienvenido. Dijo en una comida. Carlos. Gracias. Respondió, gracias. Pero conflictos surgían, María sugería curas sutiles. Enfureciendo a Alejandro. No cambiaré. Declaraba. Elena mediaba. Exhausta. El éxito de Alejandro creció, un contrato con una galería internacional. Viajó a París con Carlos. Fortaleciendo su vínculo. Pero noticias de España, María perdía su trabajo por recortes. Elena suplicó ayuda financiera. Alejandro dudó, ayudo a quien me hirió. Decidió enviar dinero anónimamente. Probando su corazón. ¿Es familia? Razonó. María recibió el dinero. Sospechando. Es de Alejandro. Dijo a Elena. Gratitud mezclada con culpa. Intentó llamarlo. Pero él evadía. En una misa. El sacerdote habló de reconciliación, María rezó por fuerza. Decidió visitar a Alejandro en su piso. La confrontación fue intensa, ¿me echaste? Gritó él. Fui ciega. Admitió ella. Lágrimas. Abrazos tentativos. Carlos observó. Protector. Alejandro enfrentó un dilema moral, una oferta de libro sobre su vida. Exponer el rechazo familiar. Rechazó. Priorizando privacidad. No quiero herirla más. Dijo. Su arte evolucionó, temas de redención. Una pieza vendida por miles, invirtió en un fondo. María. Humilde. Buscó empleo nuevo. Encontró en un centro comunitario LGBT. Irónicamente. Ayudaré a otros como mi hijo. Pensó. El cambio era genuino. Pero lento. Elena celebró, estás progresando. Alejandro y Carlos planearon boda. Invitaron a María. Probando. Ella aceptó. Nerviosa. La ceremonia en un jardín madrileño fue emotiva, María lloró de alegría. Estoy orgullosa. Dijo. Pero tensiones latentes persistían. Los años finales del relato marcaron transformaciones profundas. Alejandro. Ahora con 28 años. Era un artista consagrado, exposiciones en Nueva York. Libros publicados sobre arte y identidad. Carlos y él adoptaron un perro. Simbolizando estabilidad. Pero el pasado acechaba, reuniones familiares eran minas emocionales. María.
60. Había cambiado, voluntaria en asociaciones LGBT. Predicando inclusión en su parroquia. Dios ama diversidad. Decía. Elena. Casada. Mediaba paz. Sin embargo, la crisis golpeó, María diagnosticada con cáncer temprano. Tratamientos caros la arruinaron. Elena suplicó a Alejandro, ayúdala, es tu madre. Él debatió, me rechazó, ahora necesita mi dinero. Carlos aconsejó, el perdón no borra. Pero libera. Alejandro pagó facturas. Pero con resentimiento. Es un préstamo emocional. Pensó. María. En quimioterapia. Reflexionó, mi fe me cegó, perdí años con mi hijo. Escribió memorias. Admitiendo errores. En una visita. Confrontaron, me echaste por ser gay. Acusó Alejandro. Fui cobarde ante la sociedad. Respondió ella. Lágrimas curativas fluyeron, abrazos genuinos siguieron. Carlos se unió. Formando un lazo tentativo. El éxito de Alejandro contrastaba, un premio nacional. Fortuna acumulada. Pero el costo emocional era alto, terapia continua para procesar trauma. En una entrevista. Compartió, el rechazo familiar deja cicatrices eternas. Inspiró a miles. Pero cuestionaba, ¿valió la pena? María empeoró, hospitalizada. Rogó ver a Alejandro. Él fue. Corazón pesado. Hijo. Gracias por todo. Te amo. Dijo débil. Él respondió, yo también. Mamá. Pero el rencor latente surgió, ¿por qué tardaste tanto? Ella lloró, el miedo me controló. Ese momento de vulnerabilidad selló reconciliación parcial. Alejandro enfrentó decisiones, donar a causas LGBT. Usando su plataforma. En un discurso en el Congreso. Abogó por leyes contra discriminación familiar. El amor no debe costar el hogar. Dijo. Aplausos resonaron. Pero internamente debatía ética, exponer a María. No, eligió privacidad. La salud de María mejoró con tratamiento, pero deudas persistían. Pidió ayuda directamente, hijo. Necesito tu apoyo. Alejandro. Herido. Accedió, por Elena. Pero el intercambio reveló traición pasada, María había donado a grupos anti-LGBT años atrás. ¿Cómo pudiste? Gritó. Ella admitió, era ignorante. El conflicto ético culminó, perdón versus justicia. Carlos me dio, elige sanar. Alejandro pagó. Pero estableció límites, acepta mi vida fully. María lo hizo. Asistiendo a eventos LGBT. Elena dio a luz, el bebé unió a la familia. Alejandro lo sostuvo. Sintiendo esperanza. Años después. María. Recuperada pero frágil. Vivió con Elena. Alejandro visitaba. Pero distancias emocionales permanecían. En una cena. Debatieron, ¿fue mi fe un error? Alejandro respondió, no la fe. Sino su interpretación. Diálogos profundos sanaron heridas. El clímax llegó cuando Alejandro enfrentó una crisis, un escándalo falso sobre su arte. Orquestado por conservadores. Apoyo familiar lo salvó, María defendió públicamente, mi hijo es un hombre bueno.
Ese acto selló redención. Alejandro reflexionó en su diario, el amor ganó. ¿Pero a qué precio? Carlos y él planearon familia propia. ¿Fue el rechazo inicial de María un acto de fe justificado? ¿O un error moral imperdonable que merecía su sufrimiento posterior?